Gloria a Dios. Sean todos bendecidos, tengan un buen día. Vamos a acomodarnos porque en esta mañana el Señor trae una palabra acorde a lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, y justamente habla acerca de preparar la senda, de preparar el camino. Y quiero compartirles, amados, antes que nada, que no esta semana, sino la anterior, el día jueves, siempre les pondría así como pica, como celo, como una carnada. Estábamos los varones orando aquí a las 7 de la mañana. Y el Señor me dio una palabra que pensé que me la estaba imaginando, pero luego la ratificó y ha confirmado, y obviamente la palabra que me quedó es una palabra tan poderosa que definitivamente esta palabra va a derribar todo argumento que nosotros podamos levantar, ya sea pues por desconocimiento o tal vez por temor. Y esta palabra que hoy el Señor nos trae son más o menos, imagine usted, son como unas piezas de rompecabezas. Así que no vaya a desechar ni una de ellas esta mañana, porque si es que una de ellas le falta al final, usted va a decir qué pena, no lo conseguí. Es más o menos como un constructor cuando está edificando, y obviamente pues tiene la arena, tiene el ripio, tiene la piedra, el cemento, los ladrillos, todo, y al final algo le faltó. Entonces, cada una de las cosas que en esta mañana vamos a ver tienen algo que ver al final, y usted no lo va a descubrir sino hasta el final. De hecho, el Señor a través de la alabanza y la adoración ya nos ha revelado, y por eso le doy gloria al Padre, porque volvimos a la senda antigua. Yo recuerdo que hace tiempos atrás no necesitábamos preparar la alabanza ni ponernos de acuerdo con las personas que hacían la alabanza, simplemente estaba y la palabra iba acorde a la alabanza. Y eso realmente, créanme, me hace muy feliz delante del Padre, les digo. Él no nos ha dejado, amados. Él sabe de nuestra fidelidad, pero nuestra fidelidad está atada a su misericordia. Y es en esa verdad que nosotros hoy anclamos nuestra fe. Amén. Bien, amados, en estos tiempos el Señor nos ha venido hablando de preparar el camino, de preparar la senda. Y el Señor nos ha hablado acerca de algunos tópicos. Y la demanda ha estado en amarlo a través de nuestra obediencia a su voluntad. Ese era uno de los primeros tópicos que Él nos reveló. Luego el Señor nos habló acerca de la santidad y nos habló acerca de la justicia y nos habló acerca de quitar toda idolatría, toda vanidad y derribar esos becerros que hayamos levantado en nuestro corazón. El Señor también nos habló acerca de que debemos aceptar la autoridad designada por Dios y orar por ellos, pero no podemos honrarlos por encima de Él ni por encima de su palabra, porque hacerlo es idolatría. La semana pasada Cercano nos enseñaba la diferencia entre lo que es el miedo y el temor a Dios, y que nuestro descanso está en la sabiduría, la fuerza y la pureza de Dios, y que no está basada en el conocimiento ni en la experiencia del hombre. En otras palabras, el Señor nos decía que al alcanzar sabiduría, es decir, alcanzar de su sabiduría, es ponernos en la perspectiva de los valores de Dios y rechazar los valores de este mundo. Y cuán duro es, mis amados, cuando vemos que realmente el pecado hoy en bandeja campea en medio de nuestra nación, de la ciudad y del mundo. Es decir, lo que antes para nosotros como generación nos era quizá un tanto más complejo, ahora a esta hora del día usted abre el internet y usted tiene ya un punto de contaminación. Por doquier usted camina, usted va a encontrar. Entonces realmente usted tiene que estar parado desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios, o sea, como Dios lo ve, para que usted pueda vencer la tentación, es decir, lo que el mundo tiene delante de usted y pone como tropiezo para que obviamente pues usted no encuentre esa paz, esa felicidad de lo que significa vivir en el reino de los cielos. Hoy el Padre quiere seguir capacitándonos en este tema, mis amados, y esto es preparar el camino. Y las verdades espirituales que el Señor trae en esta mañana hablan acerca de buscar su presencia, de buscar el corazón de Dios. Y lo vamos a ver
a través de la palabra en el Antiguo Testamento, y para ello les invito, vamos a ir a primera y a segunda de Samuel. Yo realmente, cuando preparaba el tema, yo le decía al Padre, dame un tema, dame un respaldo de la palabra, que realmente hable del poder, que hable realmente de la manifestación, que hable del caminar, de preparar el camino, de preparar la senda, es decir, vivir ese Isaías 61 que el Señor Jesucristo nos demandó como premisa, que nos dio como pauta de nuestro proceder, de nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Cristo. Y obviamente en este hecho, mis amados, vamos a ir y les invito a que compartamos la palabra en primera de Samuel, capítulo 16. Y yo les voy a pedir algo, mis amados, y esto realmente lo hago un llamado desde lo profundo de mi corazón. Ayer en la noche yo realmente me rehusaba, pero el Señor me dijo esta mañana, dilos y compárteles. Les invito por favor a que traigan sus Biblias para que las subrayen, porque yo le decía al Padre, hay algo sucede. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué no podemos retener? ¿Por qué nuestra retentiva no puede abrazar las verdades espirituales que tú nos das, que nos permiten pararnos en tu poder, en tu fuerza, en tu bendición? Y el Señor me decía, es que no aman mi palabra, porque la tienen solamente como un libro de consulta, pero realmente no aman mi palabra. Entonces yo les invito por favor que a partir de la próxima semana traigan su Biblia. Yo sé que usted no se va a avergonzar de traer la palabra de Dios, la Biblia. Y si es que le pesa, tranquilamente podemos hacer aquí unos canceles y le guardamos para la próxima semana. Pero le invito, de verdad, traiga su palabra, traiga su Biblia, traiga lo que Dios ha puesto, porque cuando usted esté en tribulación, en prueba, es más fácil para usted, abre la Biblia y ahí están las promesas. Yo les digo, para mí, al igual que para ustedes, la situación, el mundo es bastante difícil, es complejo, pero si algo realmente me sostiene, y no por poner como ejemplo mi vida, pero realmente lo que me sostiene es la palabra de Dios. Porque toda Biblia que cae en mis manos, yo la subrayo, porque toda Biblia tiene una revelación para mi vida. Y lo que yo hago justamente es en momentos de angustia, de tribulación, de enfermedad o de duda o temor, abrir la palabra y buscar aquellas promesas, aquellos sitios en los cuales está la luz que destella la verdad de Dios para mi vida. Y es eso realmente lo que sostiene al cristiano. Es eso lo que nos sostiene, porque caso contrario nos veremos inundados por el mundo, por la televisión, por lo que dice este mundo, y obviamente pues vamos a permear con el mundo y no vamos a permanecer fieles, incólumes como Dios quiere a su palabra, a su voluntad. Primera de Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13. Lo voy a ir leyendo muy rápidamente porque solamente esta es la introducción que el Señor me dijo que la traiga en función de lo que viene luego. Y dice así, vamos a ir desarrollándole. Y como le dije, ponga atención, porque aquí vamos a encontrar esas verdades espirituales que necesitamos en este tiempo. Dice así, miren, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Quiero poner como contexto algo. Estamos en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Y obviamente pues quien era el rey en este tiempo era Saúl, pero resulta de que Saúl en desobediencia se levantó en contra de la voluntad de Dios, hizo lo que no debía hacer, el Señor le dio una orden y él más allá de obedecer a Dios quiso ser más bueno que Dios y desobedeció y obviamente el Señor dio una orden de que tenía que raer todo aquello que había conquistado y él supuestamente misericordioso como creía ser dejó con vida al rey y a los animales. Y obviamente pues esa fue la gota que derramó el vaso, porque anteriormente hubieron otras actitudes que tuvo Samuel. Y en el reino todavía de Samuel, imagínense, habiendo todavía un rey levantado, el capítulo 16 nos revela cómo el Señor va a levantar un rey de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que el Señor está buscando en este tiempo es aquellos hijos e hijas que quieran preparar el camino, pero que tengan el corazón conforme a su corazón. Es decir, que amen su presencia, que amen hacer su voluntad. Que no vengan al culto solamente porque tienen que venir porque es domingo. Que no hagan las cosas, que no participen, que no se involucren solamente por obediencia, sino por amor a Dios. Y eso realmente es aquello que va a derribar esas fortalezas con las cuales nosotros hoy estamos peleando.
Dice así a continuación del versículo 1 del capítulo 16. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. ¿Quién era Samuel, mis amados? ¿Y por qué Samuel tenía la comisión de llenar un cuerno de aceite para ir a ungir al que iba a ser levantado rey? Recordemos Samuel y la escena de Ana y Penina. ¿Recuerdan? Ana, su madre, no podía tener un hijo y obviamente siempre se veía confrontada por su hermana, porque ella sí lo podía. Entonces, un día ella en el templo orando, viene el sacerdote y le increpa porque dice: ¿cómo es posible que siendo tan temprano tú estés mareada de vino? Y le dice: no es así, sino que realmente estoy en la presencia de Dios. Tal era su clamor que el Señor escuchó su oración y le bendijo con un heredero. Pero miren lo que es una madre que sabe la voluntad de Dios. No se aferró a este hijo, no le hizo becerro de este hijo, sino que fue y le entregó en el templo para que sea formado en el templo. Y obviamente, por ese corazón de madre, que a mí me da realmente una lección importante, el hecho de cómo los padres estamos llamados a formar a nuestros hijos para que sigan la senda, para que realmente busquen estar en la presencia de Dios. Y obviamente pues es así como es levantado como profeta. Y a mí me llama la atención algo en Primera de Samuel, no le busque, Primera de Samuel 3:16, escríbalo si quiere. Dice la palabra y registra así, y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que hablaba Samuel. Mire lo que es el respaldo de Dios cuando hay un corazón que teme y que ama a Dios. Porque dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Es por esta razón que podía Samuel ser el llamado para llenar el cuerno de aceite e ir para ungir al que sería el nuevo rey. Dice a continuación: porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué quiere decir esta palabra me he provisto? Aquí encontramos nosotros una gran verdad espiritual que va a la par con el libro de Efesios capítulo 5:17. Dice la palabra en Efesios que de modo que no seáis insensatos, sino esforzaos por entender cuál es la voluntad del Señor. El entorno de este versículo, mis amados, habla de andar en sabiduría. Es decir, cuando nosotros andamos en sabiduría, podremos entender cuál es la voluntad de Dios. Caso contrario, sin entenderla, la misma palabra nos califica como insensatos. Y obviamente, cuando nos dice la palabra que me he provisto de rey, aquí lo que está haciendo el Señor es revelándole a Samuel cuál es su voluntad. Es decir, el Señor le está haciendo partícipe de su voluntad, como el Señor quiere hacer hoy con nosotros, como Él quiere hacer en este tiempo. Él quiere revelarnos su voluntad. Y no solamente para que le obedezcamos, sino para que nos vaya bien. En otras palabras, lo que el Señor quiere es bendecirnos, decir bien de nosotros, levantarnos como bendecidos. Bien, a continuación el versículo 2 dice: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma consigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Esta palabra sonaría como un pretexto, como que el Señor le está diciendo a Samuel: invéntate que vas a un sacrificio para que Saúl no te mate. No, mis amados, el Señor no necesita artificios de hombre. El Señor sabía lo que tenía que hacer. Aquí la palabra y di, lo que está haciendo con nosotros es revelándonos que cuando el Señor asigna, el Señor asigna. Cuando el Señor lo tiene en su voluntad, el Señor lo establece y así tiene que ser. No importa quién se levante, el Señor puede utilizar todo cual alrededor esté en ti para hacer su buena voluntad en tu vida y a través de tu vida. Y es así como en este caso el Señor le dice: di, y di que va a qué, vas a ofrecer sacrificio a Jehová, y para eso has ido. Y en el versículo 3 vamos y dice así: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron. ¿Recuerdan ustedes la palabra de la semana pasada, la enseñanza que nos dio el Padre acerca de lo que es el miedo y de lo que es el temor a Dios? Aquí tenían miedo, pero ¿por qué tenía miedo el pueblo? Porque obviamente ellos sabían que sus caminos no eran buenos.
Entonces, más allá de estar su vida fincada en la confianza de quien es su Dios, vivían ellos con el miedo a Dios, es decir, esperando que en todo momento cuando venga un profeta traiga castigo, porque un profeta iba por dos cosas a un pueblo: iba o para bendecir o simplemente para anunciar castigo. Entonces, obviamente, el temor que se crea en Belén es un temor tal que salen los ancianos del pueblo a preguntarle a Samuel y le dicen: ¿has venido en paz o no has venido en paz? ¿Por qué? Porque lo que en ellos había es miedo. Decían: bueno, ¿y ahora qué nos viene? ¿Qué es lo que va a suceder? Quien nada debe, nada teme. Pero aquí el problema es de que ellos temían. Entonces algo había en su corazón que no era correcto. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? En el versículo 5, Samuel responde y dice: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y miren a continuación lo que dice el versículo: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí yo encuentro una gran diferencia. Ahora, cuando alabábamos, la pastora decía: Padre, nos consagramos a ti, nos dedicamos a ti. Este versículo a mí me habla de dos cosas. Cuando llega Samuel a Belén, a los ancianos que salen a buscar de su presencia, a auscultar, a preguntar ¿para qué vienes?, a ellos les da la orden de santificarse. Y obviamente cuando hablamos de santificarse, de consagrarse, habla de ciertos ritos, de ciertas actitudes, de ciertos procedimientos, habla de arrepentimiento, lo que nosotros conocemos como Teshuvá. Pero cuando habla de Isaí, es decir, cuando Dios tiene un propósito y en ese propósito asigna a alguien para que ese alguien sea levantado, no es que tú tienes que hacerlo. El Señor mismo te consagra, el Señor mismo te santifica. Y es así como vemos, y dice que a ellos, es decir, a los ancianos, les dio la orden de santificarse. Mas a Isaí y a sus hijos los llamó a él y los santificó. Miren la diferencia entre llamado y llamado. Como dice la palabra, no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Y obviamente Dios había tenido misericordia de la casa de Isaí. Usted sabe quién era Isaí. Isaí era descendiente de ¿quién? De Boz y de Ruth. ¿Usted se acuerda la escena? Entonces mire la cadena, es decir, al Señor nada se le escapa de sus manos. Cuando el Señor tiene un plan establecido para su vida, ese plan se cumple porque se cumple aun quien se anteponga. No importa si son reyes, no importa si son edictos, si son decretos. Si Dios ya tiene establecido para tu vida un propósito, una voluntad, un llamamiento, una profesión, algo para tu vida, nada se va a poder detener. Lo único que tú tienes que tener en tu corazón es la disposición de escuchar a Dios y aceptar su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es eso lo que nos está revelando esto. Continuemos, amados. Y aconteció, dice, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Sabe lo que significa Eliab? Cuando usted encuentre la palabra Ave, luego de los nombres, significa padre. Eliab aquí quiere decir Padre Dios. Eli-Ab, Padre Dios. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel. Miren cuál enseñanza: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Es que hay una cosa, mis amados, solamente de nuestro corazón puede nacer esa relación con el corazón de Dios. Solo de nuestro corazón puede nacer esa relación con Dios a través de invocar su presencia. Si usted hace algo para Dios solamente por obediencia, no lo está haciendo en la voluntad de Dios. Usted está haciéndolo como un rito, como una religión. Y eso Dios lo detesta, no lo ama. Lo que Dios ama es su corazón dispuesto en obediencia. Entonces allí sí hace el tercer cielo un clic, aún por sobre el segundo cielo que quiero ponerse en su vida, y baja la bendición y usted puede obrar y caminar en la voluntad de Dios.
Solamente un corazón que ama a Dios es un corazón que recibe su presencia y que vive en la presencia de Dios, escucha su voz, hace su voluntad y es favorecido porque Dios lo bendice. Así es como Dios obra. Versículo 8. Entonces Isaí sigue llamando. Entonces Isaí llama a Abinadab, que era otro de sus hijos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama. ¿Dónde está Jehová? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Bien. Luego hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Cuando dice 7 hijos, quiere decir que hizo pasar ya a todos sus hijos. La palabra aquí 7 hijos quiere decir pasaron todos sus hijos. Pero mire, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque Isaí atribuye a que esos eran todos sus hijos. Porque el que estaba ya cuidando a las ovejas, solamente cuidaba a las ovejas. Entonces Samuel le responde y le dice: ¿son todos tus hijos? Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, quien apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y miren estas características físicas, ¿no? Pero ya vamos a ver la parte espiritual. Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es decir, era suquito y tenía ojos verdes. Entonces Jehová le dice a Samuel: levántatelo y úngelo, porque este es. Y Samuel, Dios bendito, cuando Dios te da una orden para hacer algo, tú no dudes en hacerlo, por loco que parezca a tu intelecto, a tu mente, lo que Dios está pidiendo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque si es la voluntad de Dios, tú puedes llegar a ser ese canal, ese instrumento de bendición que el Padre está necesitando, es decir, esos hijos, esas hijas en fe que se levanten poderosos para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Si el Señor te despierta a la madrugada y te dice: ora por el pastor, no creas que el domingo le voy a ver, ora por el pastor. Si te despiertas con esa sensación de que no sé qué, pero tengo en mi corazón mi hermana, mi tío, mi hijo, mi sobrina, la universidad, el colegio, el país, obedece lo que Dios te dice y ora. Porque en ese momento lo que tú estás haciendo es levantando un cuerno, sea un cuerno de bendición, un cuerno de unción, un cuerno de intercesión en favor del propósito de Dios. Y tú vas a ser considerado instrumento útil en las manos de Dios. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Miren qué hermoso. Cuando la presencia de Dios está, cuando el Espíritu desciende sobre un hijo, sobre una hija de Dios, definitivamente es un nuevo caminar, son unos nuevos comienzos. Bien, con esta introducción un tanto larga, amados, vamos a ver el entorno. Este hecho se da aproximadamente cuando David tenía 16 años, más o menos. Es decir, es ungido rey cuando él tenía 16 años. Y tienen que pasar 14 años hasta que sea levantado como rey en Hebrón. Es decir, no fue instantáneo. No fue instantáneo el llamamiento, como tampoco puede ser instantánea la comisión que Dios te da. Tú puedes decir: ay, es que el Señor me dijo y han pasado 3, 4 años. Mi amado, David tuvo que pasar 14 años. ¿Y sabes lo que sucedió en estos 14 años? David fue perseguido, fue maltratado, fue tratado como que fuera un animalito, le quisieron matar cuantas veces, tuvo que encuevarse,
Tuvo por socios en esta cueva ¿a quiénes? A los angustiados, a los desesperados, a los endeudados, a los afligidos, a todos los que necesitábamos PDL. Él estaba con ellos. Y para variar, todos ellos le hacen jefe. Imagínese lidiar con esta cueva de Adulam. Y eso es lo que le pasó. De la misma manera, amados, para nosotros, cuando el Señor nos da un llamamiento, no es instantáneo, tiene que pasar un tiempo. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón tiene que ser formado. Y cuando nuestro corazón tiene que ser formado, el Señor utiliza maestros. Permítame decir, el Señor muchas veces utiliza ayos. ¿Para qué? Para forjar nuestro carácter. Porque es necesario que en nosotros se desarrolle el espíritu que Dios ha puesto. Mire usted aquí el versículo dice que y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Aún estando el espíritu de Jehová sobre David, pasó lo que pasó, es decir, tuvo que ser probado la fidelidad, la fe de David. Como en alguna enseñanza yo les había compartido, mis amados, cuando nosotros entramos en prueba, no es que nosotros per se entramos en prueba, sino que el Señor está probando nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque nos quiere elevar a una posición, a un escalafón más alto. Y cuando esto sucede, tú tienes que decirle gracias, Padre, porque si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes todo para la promoción. Es decir, vas a pasar de año, vas a ser promovido. Y es así como sucede con la vida de David. Ahora bien, mis amados, al igual que David, en este tiempo tuvo luchas, tuvo triunfos, se levantó, se cayó, pero jamás quedó derrotado. ¿Quién dice amén? ¿No es cierto? Porque dice la misma palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y si nosotros ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron y todas serán o son hechas nuevas. Habla de un presente. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos da esta palabra, no nos mira desde la condición de nosotros, pobrecitos, sino nos mira desde la condición de yo, Dios Todopoderoso, voy a hacer esto con mi hijo, con mi hija. Entonces es así como el Señor obra en favor nuestro. Ahora bien, vamos al tema, ahora sí, segunda de Samuel capítulo 9. Abro mi corazón porque estos versículos que vamos a compartir, amados, han bendecido notablemente, grandemente mi vida. Yo recuerdo la primera vez que yo leí este versículo, nació en mi corazón un hambre y yo decía, Padre, yo quiero ser como David. Y les digo que yo tendría, qué sé yo, pues tal vez unos 5, 6, 7 semanas en la fe, no tenía ni un trimestre. Estaba recién ingresando a las filas. Y recuerdo que cuando yo leí estos versículos, realmente mi corazón se llenaba de hambre por querer esas cosas de Dios, pero a la vez me sentía tan desesperanzado porque ponía como un parámetro delante de mí y realmente veía que yo no tenía nada de lo que este varón David tenía. Decía, Padre, el cielo está alto para los ratoncitos, no voy a alcanzar. Pero como el Señor ha ido quitando todos esos velos, esos obstáculos de la mente para poder llegar a alcanzar y poder entender y comprender que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a esta estatura y poder ser llamados como la palabra dice de David, varones, mujeres conforme al corazón de Dios. Bien, ahora sí, vamos, segunda de Samuel capítulo 9, y vamos a ir desarrollándole paso a paso. Dice así, para esto, estamos en segunda de Samuel capítulo 9, el capítulo 1 ya nos relata la muerte del rey Saúl, es decir, ya David ya estaba tomando posesión de su trono, de su reinado, pero para esto no le fue fácil, sino que tuvo que batallar con todas aquellas ciudades, con todos aquellos pueblos y aquellos reyes que estaban en su alrededor, que siempre le hacían la contra. Entonces él tuvo que levantarse en guerra y tuvo que ir destruyendo paso a paso, así como cuando el Señor le envió a Josué a que quitara todos los territorios que estaban alrededor. De la misma manera el Señor le da la orden a David. Y nosotros, si usted quiere en su casa, puede leer un poco antes del capítulo 8, se ve cómo el Señor le da la orden a David de ir y pelear contra los filisteos. Y él dice, Señor, dame una señal. El Señor le dice, mira, cuando escuches que las balsameras se agitan, es tiempo de atacar.
Así que, mi amado, cuando usted escuche que suenan las balsameras, es decir, cuando el Espíritu agite su corazón, es tiempo de levantarse y hacer guerra, porque es tiempo de victoria. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Miren, dice así el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Los versículos anteriores relatan la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, la muerte de todos los hermanos de Jonatán. Y obviamente, pues aquí David se levanta con un corazón misericordioso. Tenemos que comprender y entender algo, mis amados, que lamentablemente en estos días un movimiento se levanta para utilizar este versículo y justificar su mal accionar. Y les digo que eso realmente es diabólico. Eso es satánico, pensar que aquí está hablando de homosexualidad. Aquí de lo que está hablando simplemente es que David quería ser misericordioso con aquel que había sido misericordioso con él, es decir, con Jonatán, por causa de un pacto de amistad, por causa de la fidelidad que había entre David y Jonatán, entre Jonatán y David. Es decir, ese pacto de amor, ese pacto de amistad, de solidaridad, tenía que permanecer. Y de eso es lo que está hablando aquí David. En el versículo 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo, es decir, heme aquí, ordena. En el 3, el rey le dice a Siba: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Bien, vamos a analizar primeramente estos 3 versículos. Miren, mis amados, tanto el versículo 1 como el versículo 3 habla de que la misericordia y el favor de Dios siempre están dispuestos para quienes le buscan. De la misma manera, así como David buscaba a alguien, es decir, algún descendiente de Saúl para hacer misericordia, de la misma manera en este tiempo Dios del Padre, nuestro Abba, está buscando hacer misericordia. Él busca hacer misericordia. En otras palabras, su misericordia siempre está extendida para todo aquel que quiere dejarse encontrar. De la misma manera como David obró, de la misma manera hoy Siba viene a ser una figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que anda convenciendo a cada corazón. El Espíritu Santo es el que anda hablando y quiere y anda buscando para traerte hacia el Padre, para ser bendecido, para ser favorecido de su misericordia, de su amor. A mí me llama la atención el final del versículo 3, porque dice algo que realmente es una prefigura de lo que pasaría con lo que el Señor hizo a través de la obra de Cristo. Dice así: y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Es decir, por causa del hijo, nosotros somos bendecidos. Por causa justamente del hijo es que en este caso David haría misericordia con este individuo que vamos a ver más adelante, que es en donde me quiero concentrar. Un día el Señor nos encontró y su misericordia estuvo dispuesta para hacernos favor. Y ese día que el Señor nos encontró, el Señor nos recordó a nosotros, porque Él nunca se olvidó de que había un pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto fue ratificado y sellado en Jesucristo a través de su sangre. Y el Señor dijo: a través de ti, es decir, el Padre dice que a través de Jesucristo el Hijo nos bendecirá. De la misma manera, aquí David está haciendo misericordia al hijo de Jonatán por causa de quien era Jonatán. De la misma manera el Padre nos bendice a nosotros por causa del Hijo, por quien es Jesucristo. Amén. Y ahora sí vamos al versículo que nos compete, amados. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó:
¿Y dónde está? Es decir, ¿dónde está el hijo de Jonatán? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Miren, mis amados, yo decía, Padre, no es por casualidad lo que tú nos enseñas y lo que tú me revelaste. Yo le decía, esto suena como un relato histórico, pero no, hoy vamos a extraer las verdades espirituales. Lodebar quiere decir, mis amados, un lugar sin pastos. En otras palabras, lugar quiere decir un lugar desértico, quiere decir desierto. La pregunta entonces es, ¿en dónde vivía el hijo de Jonatán? En Lodebar, en un lugar desértico. La pregunta es, ¿qué puedes tú sembrar en un desierto? Nada. ¿Qué puedes esperar de un desierto? Nada. El día y la noche prácticamente se confunden, porque viene una tormenta de arena y tú no sabes si es de noche o si es de día. No encuentras plantas, no encuentras referentes. Mira, así es como el Señor un día nos encontró. Nosotros estábamos en un Lodebar, estábamos en un desierto, sin esperanza, angustiados. Esperábamos que a lo mejor alguien vendría en nuestro rescate y en nuestra ayuda. Y de la misma manera, así como sucedió con el hijo de Jonatán, así hubo un rey que tuvo misericordia y que salió en búsqueda de ese hijo, de aquel del cual el Señor tenía un propósito y de quien tiene que tener misericordia. Pero a mí me llama la atención y quiero hacer un enlace entre el versículo 4 y el final del versículo 3. Dice aquí que el hijo de Jonatán vivía en Lodebar, pero tenía una particularidad: estaba lisiado de los pies, es decir, no podía caminar. De la misma manera, mis amados, hoy en día encontramos nosotros en el mundo gente que no conoce de Cristo ni conoce su palabra. Y porque no conocen de Cristo ni conocen su palabra, es decir, no conocen la verdad, viven como en un desierto y viven atados a sus muletas, es decir, viven lisiados, sin poder encontrar su destino, sin poder encontrar su futuro. Pero lo penoso de todo esto, mis amados, es que en la iglesia de Cristo aún nosotros podemos encontrar muchas personas, al igual que el hijo de Jonatán, que viven todavía en desiertos espirituales y que se encuentran lisiados de los pies. Y esto obviamente se da solamente porque no han querido, no han decidido en su corazón ser merecedores del favor, de la misericordia de Dios. Vivir en Lodebar es vivir en un desierto espiritual, sin poder percibir, yo digo peor, recibir las riquezas del reino. Escuchan que hay un fluir del Espíritu, pero no pueden vivir en este fluir del Espíritu. Para nosotros el fluir del Espíritu son como corrientes, como torrentes de aguas, pero para estas personas lamentablemente solamente se limitan a saber que están, pero no pueden inmersarse, es decir, no pueden sumergirse en ellas. Viven regidos, así como en un desierto, regidos por arena, por un sequedal, viven regidos por el mundo, sin poder tomar lo que Cristo tiene. ¿Cuál es su pan? Su pan de dolores, cuando realmente Cristo es nuestro pan de vida. No tienen un horizonte, no saben para qué vivir, viven por vivir. Cuando con nosotros conocemos de Cristo y Cristo nos ha sido manifiesto, tenemos un propósito porque hay esperanza en nosotros, porque sabemos que hay un propósito, un designio establecido por Dios para nuestras vidas. Cuando dice la palabra que el hijo de Jonatán era lisiado de los pies, quiere decir que no son libres para caminar en el Espíritu. Es decir, siempre están regidos por algo, por alguien. Necesitan un bastón, necesitan algo, una muleta, algo para caminar.
Y estas muletas vienen a ser, llámese religión, pensamiento, formas, aún sus temores. Viven todavía atados al viejo hombre, no han renovado el entendimiento. El día de ayer, cuando yo buscaba acerca de renovar el entendimiento, el Señor me llevó al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y mire lo que dice aquí la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo, hablando a los romanos, dice así: os exhorto, por lo tanto, hermanos, en vista de las misericordias de Dios, que ofrezcáis a vosotros mismos como sacrificio vivo y apartado para Dios. Esto le complacerá, porque es la lógica alabanza del templo para vosotros. Versículo 2, que es en el que me quiero enfocar, dice así: en otras palabras, no os conforméis con las normas de este mundo presente. En lugar de ello, haced posible el ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes, para que sepáis lo que Dios quiere y estad de acuerdo en lo que Él quiere, es decir, lo que es bueno, que satisface y es perfecto. Te voy a extraer algo. Dice que en lugar de aferrarnos a las cosas de este mundo, hagamos posible, dice, haced posible el ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, mis amados, es posible renovar nuestro entendimiento. En nosotros lo que tiene que haber simplemente es una disposición de corazón. En nosotros lo que tiene que haber es la decisión de querer cambiar, de que Dios transforme nuestra mente, de poder ser transformados a la imagen de Cristo. El vivir lisiados es vivir atados a amuletos, a formas de este mundo. Y así vivía el hijo de Jonatán. Pero la pregunta es, ¿quién era este hijo de Jonatán? ¿Cuál era su nombre? Usted recuerda, ¿no es cierto? Se llamaba Mefiboset. ¿Y usted sabe lo que significa Mefiboset? Le voy a decir, mi amado. Mefiboset, según la concordancia Strong, dice que el nombre significa un disipador de vergüenza. En otras palabras, alguien que derrochaba la vergüenza. En nuestras palabras, en nuestro entorno diríamos era un desvergonzado. Yo digo, ¿qué padre puede poner un nombre a su hijo tal? ¿Quién puede llamar a su hijo desvergonzado? Imagínese todo el tiempo esa madre, ese padre llamándolo a hijo. Tenía que ir al pozo a coger agua, desvergonzado. ¿Cómo tenemos que cuidar nosotros como padres lo que decimos? Y no solamente lo que decimos, sino lo que pensamos y hasta las intenciones de nuestro corazón. Mire, no era casualidad de que el hijo de Jonatán fuese lisiado de los pies. Dice la palabra y registra por qué quedó lisiado de los pies. Yo no quiero juzgar quién era Mefiboset, no estoy llamado para eso. Pero yo lo que sí puedo juzgar es la característica de su nombre. Su nombre era Mefiboset. Y yo puedo decirte, amado, de que el mundo sí se puede llamar Mefiboset, porque vive totalmente en desvergüenza. Ya ni siquiera tiene vergüenza de pecar. Está lisiado de los pies. Y este mundo, este Mefiboset, necesita conocer del favor, de la misericordia, del amor de Cristo. Este mundo necesita conocer de las bendiciones de nuestro Dios. Y si este mundo necesita conocer, nosotros hemos sido llamados para preparar ese camino, es decir, para hacer extensivo el favor, la misericordia de Dios. ¿En favor de quién? En favor de este mundo. Nosotros no podemos, amados, contentarnos con venir solamente al culto y ser felices nosotros, sino que nosotros tenemos que ser ese instrumento, ese canal de bendición que Dios quiere utilizar, así como el Señor utilizó a David para hacer misericordia en Mefiboset a través de Jonatán. Así nosotros tenemos que escuchar el favor, el llamado, el consejo de Dios. ¿En favor de quién? En favor de este mundo. ¿Por misericordia de quién? Por misericordia de este mundo, pero más allá que misericordia, por el amor que Dios tiene a Jesucristo su Hijo. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
De la misma manera, mis amados, nosotros, ¿cómo podemos tener misericordia por este mundo? Es que en el hombre no hay el amor natural. Quiero decirte que el amor es un don de Dios. Yo le preguntaba al Padre, yo le decía: Padre, ¿cómo es que Mefiboset pudo encontrar el favor, la misericordia de David? En ese tiempo la cultura de los reinos era la siguiente: cuando un rey entraba a gobernar, ¿qué es lo que hacían con el antiguo rey y su descendencia? Los mataban, los aniquilaban. La pregunta es: ¿qué hizo que David cambie su manera de pensar, su manera de parecer? ¿Qué es lo que hizo que David cambie la costumbre del mundo, cambie el caminar del mundo, el proceder del mundo? ¿Qué es lo que hizo que David no obre como los reyes del mundo? Algo debió haber tenido David. Y yo le decía al Padre: Padre, revélame. Porque yo les voy a compartir, yo le decía al Señor ayer: Padre, yo no salgo de tu presencia hasta que tú me reveles qué es lo que tenía David, que hacía que él tenga un corazón como tu corazón. Porque eso es lo que necesitamos en este día. Porque el mundo está como Mefiboset, está postrado, está en desierto, comen el polvo del desierto. Y dice la palabra que el Señor ha venido para que todos procedan en arrepentimiento y que nadie se pierda. Mis amados, hoy decíamos: Señor, ven, amamos tu venida, ven, Señor Jesús. Quiero decirte algo: el Señor Jesús no vendrá hasta que la plenitud haya entrado en su voluntad. Es decir, que todavía falta. Es decir, estamos en ese tiempo de misericordia, en ese tiempo de gracia. Y es en este tiempo de gracia que la iglesia de Cristo tiene que levantarse, no en su propia fuerza, sino por causa de la unción que reposa en ella. Recuerda, no era David el que obraba, era la unción, el cuerno, la unción que el profeta puso sobre él, lo que le llevaba a obrar de manera sobrenatural. Pero en David había un carácter que era superior al del mundo, al del resto. Y nosotros vamos ahora a encontrar qué es lo que había en David para que le lleve a obrar de tal manera y ser misericordioso. Cuando el Señor Jesucristo se levantó y registra la palabra y comenzó su ministerio, dice que leyó, le dieron a leer el rollo y él leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para. Ese mismo llamamiento que el Señor proclamó en el Nuevo Testamento es el llamamiento que nosotros hoy tenemos. El Señor Jesucristo me ha ungido para. ¿Para qué te ha ungido, mi amado? Para llevar las nuevas, para preparar el camino. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si es que no amamos al prójimo? Si nosotros mismos muchas veces no nos amamos. Yo digo, si yo no amo a Dios, ¿cómo me puedo amar a mí? Y peor, ¿cómo puedo amar al prójimo? Aquí vamos a ver por qué razón David obraba así. Quiero llevarte, mi amado, al libro de Primera de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6. Un poquito más atrás. Y tú lo vas a poder leer en casa, pero yo te voy a extraer los puntos importantes de esto. El arca de Jerusalén, el arca del pacto, había sido tomada cautiva y se la llevaron los enemigos de Israel. Y estuvo allí durante 20 años, estuvo en la casa de Abinadab. Pero resulta de que durante 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, no sucedió nada. ¿Y saben por qué no sucedió nada? Porque Abinadab no consideraba, es decir, no tenía por propio, no amaba lo que había dentro del arca. No por ser arca, sino por lo que moraba dentro del arca, que era la presencia de Dios. Sin embargo, lo que en 20 años no sucedió, sucedió en 3 meses. Cuando David va, y esa hambre que tenía por la presencia de Dios, va y toma el arca y la trae. Pero resulta de que se da un hecho inédito. Y es el siguiente: que iban llevando, dice que llevaban el arca montado en unos bueyes, ¿no es cierto? Y una persona se le ocurrió, dice que cuando los toros tropezaban llevando el arca, dice que veía que el arca se caía. ¿Y qué es lo que hizo? Extendió la mano, y lo quiso detener. Y por causa de detener el arca, ¿qué es lo que sucedió? Dice que cayó muerto. Entonces la pregunta, uno diría: ¿pero qué es lo que sucedió?
¿Por qué sucedió esto? Si David tenía en su corazón llevar la presencia a su misma casa, porque él amaba la presencia de Dios. ¿Saben por qué sucedió esto, mis amados? Aquí esto nos da una gran lección espiritual. Cuando nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios a su manera y no a mi manera. No como dice ni siquiera el pastor o como dicen los líderes, sino como Dios dice que sea. Para esto yo tengo que orar por los líderes para que Dios les revele cuál es su voluntad. No era la voluntad de Dios. Quienes tenían que llevar el arca eran los sacerdotes. Y Usa no era el sacerdote. Y obviamente David cayó en pánico, en temor y dijo: ¿qué sucedió? No relata la palabra, pero yo asumo que David fue a consultar por qué sucedió esto. De hecho, él sabía y el Espíritu le reveló y fue revelado que solamente los sacerdotes eran quienes podían llevar la presencia, es decir, el arca. ¿Qué sucede cuando llevan el arca? Se queda en la casa de Obed-edom. Y claro, David desde su casa veía cómo durante 3 meses Obed-edom fue bendecido, fue prosperado. Recibió todo el favor del cielo en 3 meses. ¿Por causa de qué? De guardar, de albergar la presencia, es decir, por guardar el arca. Lo que no sucedió durante 20 años en la casa de Abinadab. ¿Cuál era la diferencia entre Abinadab, Obed-edom y David? Tanto Obed-edom como David amaban la presencia de Dios, buscaban la presencia de Dios. Dice 2 de Samuel 6, mire, la palabra registra y dice así, desde el versículo 9: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, es decir, a causa de la presencia de Dios. Versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, entonces aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo David al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Qué quiero extraer de esto, mis amados? El Señor nos ha dado una comisión, cuál es preparar el camino. Una manera de preparar el camino, o cómo vamos a preparar el camino, es amando su presencia. Solamente cuando tú amas la presencia de Dios es que tú vas a ser instrumento de bendición para Dios. Y no solamente que vas a ser instrumento de Dios para bendición, sino que tú y tu casa van a ser bendecidos. Porque mira, cuando David trae el arca, no se contentó con estar feliz y contento y alabar y adorar, sino que dice que mandó a todo el pueblo. Estoy hablando más de 30, 40 mil, 50 mil personas. Dice que les dio un pedazo de pan, les dio carne y les dio para tomar. Tú quieres bendición de Dios, sabes lo que tienes que hacer. Ama su presencia. Si el Señor te dice el jueves hay oración, ven a orar. Si el Señor te dice el domingo es culto, ven con disposición como David lo hacía. Dice que David danzaba, saltaba, brincaba. Hasta su esposa Mical le tuvo en poco, porque le decía: ¿cómo el rey se puede exhibir así? Y él dice: aún más vil me haré por causa de mi Dios. Ese es el pensamiento, el sentir que tiene que haber en uno. ¿Qué importa la condición del hombre? Lo que importa es delante de quién estoy y a quién yo voy. Y eso es lo que el Señor nos pide para este tiempo: amar su presencia. Si nosotros amamos su presencia, entonces vamos a poder hacer su voluntad. En otras palabras, vamos a poder preparar el camino para su segunda venida.
Si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, estamos haciendo su voluntad. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a preparar la Santa Cena.